Ok, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón. Hoy comenzamos una nueva serie en nuestra iglesia. Ustedes saben, déjenme decirle que somos privilegiados como iglesia en tener la oportunidad de avanzar sistemáticamente en la Escritura, en la Biblia, porque vamos a tener un panorama de las historias principales de la Biblia, del trato de Dios con los seres humanos que se encuentra en las Santas Escrituras. Y hemos avanzado desde Génesis, empezamos desde la premisa básica de cómo sabemos que existe un Dios, que las obras de su creación lo declaran, y analizamos preguntas que a veces los escépticos tienen. Desde la creación empezamos mostrando el problema del pecado, el problema que estamos separados de Dios, que hay una eternidad, que un día tendremos que dar cuenta al Dios que nos hizo. Y empezamos a ver la historia de los padres de la nación de Israel, del rescate de Dios, de cómo sacó a su pueblo de Egipto. Y hemos avanzado cómo el pueblo entró con Josué a tomar la tierra que Dios les había prometido. Y ahorita vamos a ver el tema importante de los reyes de Israel. Empezamos a ver este periodo histórico bíblico de la monarquía y ver cómo la palabra de Dios es relevante a través de sus historias a nuestra vida. Voy a poner un poquito más de volumen, no sé si, o quizá porque no hay monitor no se escucha mucho aquí. Pero le he titulado a esta serie, No la riegues, honra a Dios. Y esa es una expresión que tenemos los mexicanos, no sé si en otros pueblos también o países. Cuando la regamos es que echamos a perder algo que podría haber sido hermoso, metemos la pata, como decimos a veces, la regamos. Y algo que observamos al ver los reyes de Israel es que constantemente vemos que Dios quiere guiar las vidas del pueblo a través de los líderes, y muchas veces los líderes meten la pata, la riegan. Y esas historias están en la Biblia para enseñarnos. Ese es el periodo, este es un arco precioso de la historia bíblica que está en pantalla, donde cada cuadro representa una etapa en el pueblo de Israel. Quizá te ha pasado a ti que dices, es que pastor, yo no sé cómo entender la Biblia, porque son tantas historias, tantos libros, es una biblioteca de 66 libros, no sé por dónde empezar. Una ocasión empecé por Génesis, llegué a Éxodo, cuando llegué a Levítico dejé de leer porque me aburría, no entendía. Y es muy importante que entendamos que Dios se ha revelado a nosotros en su palabra a través de diferentes etapas, en un periodo de 1500 años, por 40 autores distintos que escribieron la palabra de Dios. Y cada historia de la Biblia y cada libro de la Biblia pertenece a una de estas etapas. Y ahora estamos viendo donde se encuentra la corona y representa un periodo en Israel desde la época del rey Saúl, alrededor del año 1020 más o menos, cuando comenzaron a ser regidos por reyes como las otras naciones. Y este periodo acaba hasta el año 586 antes de Cristo más o menos. Y vamos a ver la vida de los principales reyes de Israel en esta serie de algunas historias impactantes e importantes. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a una iglesia en Grecia de Corinto, les dice que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel en el trato de Dios con ellos cuando estaban en el desierto, sucedieron con un propósito. Dice que sucedieron también como, ¿qué? Ejemplos, como una enseñanza, como una instrucción para nosotros, para amonestarnos, para llamarnos la atención cuando nosotros hacemos tonterías similares a las que ellos hicieron. Y dice, para que no codiciemos, como el pueblo de Israel se salió de la voluntad de Dios codiciando cosas, codiciando comida, cometieron idolatría, adoraron a dioses que no eran dioses. Cuando tú y yo sacamos a Dios del lugar que Él debe ocupar en nuestra vida y empezamos a poner en primer lugar en nuestra vida el dinero o algún deporte o algún pecado en el trono de nuestro corazón, estamos cometiendo idolatría, quitando a Dios de su trono. Y dice la Biblia que o cuando murmuramos, cuando hacemos las cosas a regañadientes, quejándonos, con una actitud mala ante la vida, amargados, lo que nosotros observamos es que el pueblo de Israel, cuando ellos querían lograr las cosas a su manera, con su propia sabiduría, una tras otra fracasaban. Y muchas veces eso sucede en nosotros. Cuando queremos triunfar, que nos vaya bien, encontrar la felicidad, encontrar una buena pareja, salir adelante económicamente, cuando tú y yo sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida y hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas, sin Dios, seguido encontramos que fracasamos y fracasamos y fracasamos. Por eso dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, le dice, hijo mío, confía en el Señor
con todo tu corazón, con toda tu confianza, ponla en Dios. Y dice, no te apoyes en tu propia inteligencia, en que tú eres capaz, en que tú vas a poder, en que tú la puedes, en que tú solo. Dice, no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, en todas las decisiones de tu vida. Y entonces, una vez que tú reconoces que necesitas de Dios, que tienes la humildad de reconocer que eres un ser humano falible, que Dios es más sabio que tú, que Dios no es la religión o el Dios aburrido que te pintan de las iglesias, sino que Dios es Dios. Le pido por favor si pueden llevar al niño. Una vez que tú reconoces eso, te das cuenta de que Dios pone en orden tu vida cuando tú le buscas, pero cuando tratas de hacer las cosas por ti mismo no puedes lograr lo que tú tanto anhelas. Entonces la Biblia nos dice que estos errores de los reyes de Israel sucedieron para que nosotros aprendamos de esos errores. Hay un dicho que dice, no hay peor tonto que el que no aprende de las tonterías que hacen otros tontos. ¿Cuántas veces has visto amigos tuyos, amigas tuyas en tu círculo de amistad, en el gimnasio, vecinas, amigas de la escuela, de la secundaria o de tu secundaria en México, en Honduras, en Puerto Rico, donde sea, y piensas y te das cuenta que tomaron caminos lejos de Dios, que no consideraron a Dios, que quizá quisieron hacer dinero fácil vendiendo drogas, o quizá vivieron una vida buscando ser exitosos sin Dios, encontraron una persona con la que se casaron, y te das cuenta que cada vez que el ser humano actúa sin Dios, la riega, termina tomando malas decisiones, que después viene arrastrando en su vida por haber dejado el consejo de Dios en sus vidas. Por eso es tan importante que tú y yo nos congreguemos en una iglesia para escuchar la palabra de Dios. No hay iglesia perfecta, la iglesia somos las personas y cada uno de nosotros somos pecadores y somos imperfectos y Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Pero cuando encontramos una iglesia que tiene una sana dirección, que se somete a Dios y a su palabra, entonces vamos a encontrar que la palabra de Dios es predicada. Y la palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos muestra en lo que estamos mal. Nos muestra cómo creer para que nos vaya bien. Nos muestra lo que tenemos que corregir. Yo les he dicho muchas veces que escuchar la palabra de Dios es como traer un reloj con la hora equivocada y llegar al Big Ben en Londres o llegar a un reloj confiable y poner tu reloj que tiene la hora equivocada con la hora de Dios. Porque muchas veces el horario que tenemos, la moral que tenemos, la conducta que tenemos en nuestra vida, las decisiones que estamos tomando en nuestra vida, las cosas que están guiando nuestras decisiones no son las de Dios. Y vivimos con la hora del reloj de nuestra vida equivocado. Y por eso es que nos metemos en problemas, por eso es que nos perdemos de las bendiciones de Dios. Y Dios nos dice en su palabra que cuando nosotros leemos historias del Antiguo Testamento, donde aún personas que amaban a Dios terminaron cometiendo pecado o regándola, nos sirven a nosotros para aprender de ellos, para que nuestra mente registre las matemáticas de Dios, que 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4. Seguir a Dios trae en nuestra vida bendición y paz. Apartarte de los caminos de Dios trae en tu vida destrucción y una vida miserable y vacía sin el Señor. Entonces vamos a empezar esta serie viendo reyes de Israel y vamos a empezar en Romanos 15:4. También nos dice que las cosas que antes se escribieron en la Biblia para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros perseveremos en la vida cristiana y seamos consolados por las Escrituras. Entonces vamos a ver la vida de un rey muy alto que fue el primer rey del pueblo de Israel, que son lecciones de la vida del rey Saúl. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del rey Saúl? Ok, y vamos a tratar de pensar cómo lo que él regó, a veces nosotros también la regamos, para aprender de su vida y no cometer las mismas tonterías que el rey David en su tontería cometió. Ese es el propósito de reflexionar juntos en la Escritura en este pasaje. Vamos a empezar con la historia. La historia del rey Saúl se encuentra en el libro de Samuel. Samuel era un profeta de Dios. Primera de Samuel, en el capítulo 9 al capítulo 31, se habla de la vida de este rey, que fue el primer rey de Israel. Israel no tenía rey. Había tenido profetas, había tenido caudillos militares
que liberaban al pueblo contra ataques de otros enemigos, pero no habían tenido un rey como otras naciones. Entonces el pueblo clamó a Dios y le dijo a Dios: necesitamos un rey. Samuel escuchó lo que el pueblo pedía y dijo: Señor, muéstrame quién ha de ser el rey que tú tienes para el pueblo. Y dice la Biblia que había un hombre de una familia de la tribu de Benjamín que se llamaba Saúl. Y dice la Biblia que el padre de Saúl tenía muy buena reputación en la aldea donde vivían. Entonces él venía de una buena familia, de una familia que disfrutaba respeto. Y dice la Biblia que él era muy alto al grado que el israelita promedio le llegaba más o menos al hombro. Marco, tú estás alto. ¿Cuánto mides? ¿6 qué? A ver, pásale tantito, un segundito. ¿Quién está chaparrito en la iglesia? Paulina. A ver, Paulina, a ver. Entonces imagínense más o menos, Paulina, está bien, tiene zapatos. Imagínate que la mayoría de los hombres del pueblo le llegaban así como Paulina a Saúl. Entonces Saúl, imagínense el rey Saúl veía a todos los demás hombres como vemos a Paulina, chiquita. Y de hecho Paulina significa, Paulo significa pequeño, ¿sí sabías? Sí, así que gracias, muchas gracias. Entonces le lleva un buen de tamaño, ¿verdad que sí o no? Entonces imagínense que a Saúl, que alguien le quería buscar pleito, ¿y dónde está ese? Como algunos, ¿no? Que están en el carro y ¡pip, pip, quítate! Y se empiezan a decir malas palabras y de repente el otro se baja, a ver, vente, pasa. Y el otro, no quiero pleito. A ver, bájate si eres tan valiente. Y se baja el otro y viene al tote. No, nada más te quería decir de que tengas cuidado la próxima, ¿no? Ya que lo vieron el tamañote, pues da miedo, ¿no? Y Saúl era así, tenía mucho de su parte, de que estaba grandotote, fuerte. Y tenía muchas bendiciones de Dios. Es elegido como el rey de Israel, se derrama sobre él aceite, mostrando que Dios lo ha escogido para ser el rey. Es un simbolismo muy hermoso en el Antiguo Testamento, porque el ungir con aceite, el aceite era un ingrediente básico de la vida cotidiana en la antigüedad, porque las lámparas funcionaban con aceite, se les encendía fuego a la mecha del hilo para que esa lámpara estuviera ardiendo. Y en el Antiguo Testamento el aceite es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la presencia de Dios, porque nuestras vidas son como lámparas, que sin Dios nuestra vida está apagada, en oscuridad, en pecados, en cosas que nos da vergüenza decir lo que hicimos en nuestra vida pasada. Están sin fuego, sin pasión, sin llenura. Y cuando venimos a Dios, la Biblia nos dice que Dios nos sella, nos pone un sello de propiedad de que somos suyos. Y ese sello de propiedad es su presencia, su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es en nosotros como somos el envase y somos llenados por Él. Y para que haya fuego en nuestra vida, para que haya alegría, para que haya gozo, para que seamos funcionales, necesitamos el aceite de Dios en nosotros, que es su presencia, su Espíritu Santo. Y eso sucede con aquel que se rinde a Dios, que le busca, que viene a la salvación que Cristo ofrece. Y en la antigüedad se ungía a los reyes que iban a gobernar el pueblo, a los sacerdotes que iban a interceder por el pueblo ante Dios y a algunos profetas también que eran separados por Dios para servirle a Dios. Y lo que significaba era de decir, para que tú cumplas tu función de servir a Dios, necesitas ser lleno de la presencia de Dios, y Dios te ha escogido, te ha elegido para que hagas una tarea especial para su gloria. Entonces, por eso es que Cristo, la palabra Cristo significa el ungido de Dios. Viene del Cristo, es del griego, del hebreo Mesías, Mashiach, que significa el ungido de Dios. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el ungido de Dios, aquel que fue Dios hecho hombre, que Dios escogió para que viniera a rescatarnos de nuestros pecados con esa tarea específica. Y Saúl, siguiendo esa práctica judía, fue ungido por el profeta Samuel para que Dios lo usara con poder. Tuvo ese privilegio, esa bendición. Dios podría haber hecho cosas hermosas y grandes y poderosas con su vida, y de hecho las comenzó a hacer. Empezó a alcanzar victorias. Había un pueblo cerca de Israel que se llamaban los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo, eran descendientes de los griegos. Acuérdense que Alejandro Magno el Grande conquistó mucho del mundo de la época, por eso la Biblia se escribió en el idioma griego, habían conquistado. Y los filisteos eran descendientes de ellos, y tenían una ventaja sobre pueblos de alrededor, porque tenían el hierro.
Entonces los judíos peleaban con espadas de bronce, y cuando se enfrentaban en la guerra con un filisteo y empezaban a pelear, ¡pa, pa, pa! De repente el judío se quedaba, híjole, se me partió la espada en dos. Y le hacía así y salía corriendo, ¿no? Porque el otro tenía la espada de hierro. Eran un pueblo superior, pero eran un pueblo que vivían de la conquista, vivían de aplastar a los demás, que llegaban a tu casa y te la vaciaban de comida y te dejaban a ti y a tus hijos morir. Israel vivía en esa realidad. Y algunos dicen, hermano, pero la Biblia dice no matarás, Dios se opone a la guerra. Claro, el comportamiento de Dios que Dios pide de nosotros en el Nuevo Testamento es de amar, de perdonar. Pero también es cierto, cuando la Biblia dice no matarás, hay 8 tipos de verbos en el hebreo que hablan no quitar la vida. Y cuando la Biblia habla de no matar es de no asesinar a alguien. Pero Dios permite la defensa personal. Dios permite la guerra cuando es una causa justa. Como en el caso de Hitler, por ejemplo, que exterminó a 6 millones de judíos. En el caso de ISIS, ¿saben lo que está pasando, verdad? Con este grupo radical islámico que está conquistando todo Irak, Siria, matando hombres, mujeres y niños inocentes, aniquilándolos solamente porque no creen como ellos. Israel vivía en esa realidad y vivía en ese tipo de conflicto y de guerra. Y Dios usó a Saúl para alcanzar esas victorias. A pesar de que no tenían el hierro que tenían los filisteos, Israel tenía el favor de Dios con ellos cuando ellos eran obedientes a Dios y Dios les daba victoria. Y ahí hay una enseñanza para ti y para mí. Cuando tú y yo estamos en una posición de menos y nuestras circunstancias nos muestran o nuestra fuerza nos muestra que no podemos conquistar situaciones difíciles o problemas que enfrentamos en nuestra vida, la clave de todo es rendirnos a Dios. Como decía David cuando enfrentó al gigante, decía, tú vienes a mí, le dijo al gigante grandotote, con espada, y tú vienes a mí con jabalina, y tú eres un guerrero entrenado, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Dios me ha confirmado que hoy te voy a enfrentar y que Dios me va a entregar, te va a entregar a ti con todo y tu entrenamiento y tus fuerzas, y que eres mejor que yo, te va a entregar en mis manos, porque no soy yo el que pelea, sino Dios me ha llamado a salvar a mi pueblo. Y quiero que sepas que lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Dios, no hay problema, no hay circunstancia, no hay cosa que sea más grande que Dios. Hay un dicho que dice, Dios es más grande que mis problemas. Y es importante que tengamos una sanidad, un entendimiento sano de eso, porque Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, que a ver, me voy a acercar a Dios, déjame sobo la lamparita, ¿verdad? O agarramos la Biblia y voy a sobar la Biblia. Ay, Señor, ahora que estoy bien emproblemado, he estado en el pecado y he usado a mujeres para mis propósitos egoístas, durmiendo con ellas, y no me he encomendado a ti, he transado a 1000 personas, pero mira Dios, órale Diosito, ahora sí ayúdame, ¿no? Y sale el genio de la lámpara Aladino y dice, Dios, dime hijo mío, ¿qué quieres que yo haga? Dios no es así. Dios es Señor de todo. La Biblia dice que un día cada rodilla se va a doblar ante el Señor, caer ante su presencia, y cada lengua va a confesar que Él es Señor y que nosotros somos creación, que Él es Dios y nosotros no, y que necesitamos reconocerlo en nuestras vidas si queremos encontrar el propósito por el cual Dios nos hizo. Y entonces Dios no es solamente buscarlo cuando estás emproblemado, pero una vez que ya conoces a Cristo, que ya conoces su amor, que ya has reconocido tu pecado, que has venido a Él, la Biblia dice de que nada nos podrá separar de su amor y que los ojos del Señor están atentos a su pueblo, a los justos, dice la Biblia, aunque nadie es justo, pero somos justos en Cristo. Y dice la Biblia de que Él quiere poner su poder en favor de nosotros y no dejarnos solos. Y Dios le dio victorias así a Saúl, y Saúl empezó a sentirse poderoso. Y ese es el peligro para ti y para mí cuando nos empieza a ir bien en la vida. Muchas veces al acercarnos a Dios, Dios empieza a poner las cosas en su lugar. Nos empieza a ir bien inclusive económicamente, nos dan los papeles que tanto anhelamos, Dios nos da favor en nuestro trabajo, nos dan un aumento. Déjame decirte algo, cuando eso pase, nunca cometas tú el error de atribuirte a ti mismo la gloria. Siempre hay que dar la gloria de todo lo que sucede en nuestras vidas a Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:5 y en
En 1 Corintios 4:7 y en 2 Corintios 3:5 dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, si eres bueno en algo, si Dios te dio el talento de cantar, tú no puedes decir, ay, todos los demás cantan horrible, bola de nacos, ¿no? Hay gente que piensa así, no cantan como yo, ¿sí? No, en realidad, chusma, decía el Chespirito, ¿no? No, en realidad, si cantas, gracias a Dios, es un privilegio que Dios te ha dado, no es tuyo, lo recibiste, Dios te lo dio. Y hay gente que se siente muy inteligente, todas las demás gente no sabe pensar. Yo pienso muy bien, bueno, si de verdad piensas bien, dale gracias a Dios y sé humilde en tu corazón, porque nuestra vida no está asegurada. Dice la Biblia que somos como la hierba del campo que hoy es y mañana ya no está. En cualquier momento un accidente. Ahorita veníamos para acá manejando a la iglesia y vimos un carro incendiado. Señor, guarda a la gente, ojalá y hayan podido salir de eso. Pero ¿qué necesitamos estar? Mire, yo esta semana estaba con unos dolores de espalda terribles, me tenía que poner en el piso, dije, Señor, ayúdame, Señor, a sanar, porque yo quiero cuidarme, hacer ejercicio, caminar, estar sano, y a veces uno no puede por asuntos de salud, ¿verdad? Que uno quisiera. Y esos momentos son como momentos de humillación donde Dios nos muestra, mira, cada día que respiras, cada día que te levantas, cada día que caminas es solo por mi gracia. Y eso nos muestra decir, ok, ¿y por qué nos vamos a creer cuando nos va bien en algo? Ay, sí, yo lo logré, yo lo hice. No, dice Pablo, si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Y dice Pablo, no es que seamos competentes en nosotros mismos, sino que si algo bueno tenemos, viene de Dios. Y el problema con Saúl es que él se la creyó. Pues veo a todos hacia abajo, estoy alto, estoy guapetón, me va bien, estoy alcanzando victorias. Oh, el pueblo no puede sin mí, ¿no? Entonces empezó a creerse eso. ¿Y qué pasó? Que el creerse o el disfrutar del ser usado por Dios le empezó a llevar al creer que podía prescindir de Dios o alejarse de Dios y que las cosas le siguieran saliendo bien. Mucho cuidado cuando Dios te bendice, cuando te empiezan a salir bien las cosas en tu vida. Siempre, siempre, siempre reconoce y reconozcamos que necesitamos de Dios, que si algo bueno tenemos es su gracia. Y Saúl eso empezó a atribuirse a él y desobedece a Dios. Y esto sucedió. Saúl sabía que solo el sacerdote escogido por Dios podía hacer el holocausto, el sacrificio a Dios. Y él sabía que a él no le correspondía eso, que la ley de Dios decía que él no debía hacerlo. Y entonces llegó un punto que estaba esperando a Samuel, pidiendo la bendición de Dios para una victoria que iba, una pelea contra el pueblo de los filisteos. Y dice que Saúl respondió a Samuel, cuando vi que la gente comenzaba a irse, Samuel estaba viniendo en burrito desde lejos, y la gente dijo, no, pues ¿qué pasa? No llega Samuel. Y Saúl dijo, se me va a ir la gente, y la gente me apoya, y no voy a quedar mal con la gente. Entonces, pues voy a sacrificar yo, aunque yo no sé el sumo sacerdote y el profeta. Yo sé que la ley de Dios dice que yo no lo debo hacer. Yo sé que la Biblia dice que yo no debo hacer esto, pero me veo en la necesidad de hacerlo. Y a veces hacemos así nosotros también. Dice, cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas y que los filisteos estaban, ¿qué? Dice, estaban reunidos cerca, pensé que ellos bajarían a atacarme sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Ay, qué lindo, ¿verdad? Lo disfraza ahora con cosas lindas y bonitas. Es que yo quería encomendarme al Señor y por eso desobedecí. Así que me vi en la necesidad de ofrecer el holocausto. Es interesante reflexionar. ¿Qué dijimos al inicio? Las cosas que antes se escribieron, ¿para quién se escribieron? Para enseñarnos a nosotros y que aprendamos. Muchas veces nosotros justificamos conductas que sabemos que no están bien por las circunstancias de nuestra vida. En vez de guiarnos por la luz de la palabra de Dios, nos empezamos a guiar por emociones y sentimientos pasajeros. En este caso, Saúl dijo, ay, ¿y qué tal si se me va la gente? Y yo quiero quedar bien con la gente. Ay, al cabo es para Dios. Y a veces nosotros, por ejemplo, en el noviazgo pasa, en la juventud, empiezan a salir con un chavo que anda en drogas o con un chavo que no ama a Dios
o con una muchacha que Dios no es importante para esta chica, le gusta ir cada fin de semana a bailar y el problema es el ambiente, que es un ambiente pecaminoso, y dices, ay, pero Dios conoce mi corazón, que está orando por una novia, que yo quiero, le lloro a Dios que me dé una novia, que me siento solo, yo le he pedido a Dios un novio, un compañero, y sabes que ese muchacho no te conviene, que no ama a Dios, que te va a alejar de Dios, pero justificamos nuestra decisión por una necesidad que tenemos no satisfecha. Ay, yo siento el deseo de tener intimidad sexual y yo sé que Dios lo reserva para el matrimonio, pero bueno, Dios sabe que la amo mucho. O Dios sabe que uno es hombre y uno tiene sus necesidades y uno se tiene que ir por ahí a ver si encuentra algo. ¿Sí? Entonces justificamos el pecado y lo disfrazamos como algo bueno, y todos corremos el riesgo de hacer eso en diferentes áreas y diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces dice que Samuel dijo a Saúl: ¿has obrado qué? Cada vez que tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios, obramos con necedad. La necedad es que no estás actuando de forma inteligente. Terminas con el muchacho que está en drogas y al rato te termina golpeando, lo agarra la policía, lo deportan, te juntas con esta muchacha y te alejas de Dios y empiezas a hacer cosas que no debes y al rato terminas mal, te rompen el corazón. Pues ¿qué esperabas? La conociste en una disco, en un club. Al rato se encontró a otro y también te dejó. Y muchas veces así en nuestra vida pasa cuando queremos ser sabios a nuestra manera. Y mira lo que le dice Dios: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que Dios te ordenó. Si hubieras obedecido, el Señor hubiera establecido tu reino para siempre. ¡Wow! ¿De qué se perdió Saúl? Todo. Lo perdió todo por la desobediencia. ¿Te suena familiar esa historia? ¿Has estado en etapas en tu vida tú que has tomado decisiones contrarias a la voluntad de Dios y que te han costado bien caro? Quiero decirte que la buena noticia es que en Dios hay perdón. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho, siempre hay oportunidad mientras Dios te dé la vida de volverte a Dios y de empezar a hacer las cosas bien. Una vez que tú empiezas a desobedecer a Dios y no confesar tu pecado, justificarlo, racionalizarlo, es que lo hice porque me vi en la necesidad, es que no aguantaba, es que lo que sucede es que empezamos a tomar malas decisiones en la vida, ¿o no? Mire lo que sucede. En 1 de Samuel 14 hay una guerra y Saúl otra vez, en vez de ser guiado por la voluntad de Dios, por decisiones sabias, empieza a ser guiado por sus emociones pasajeras y sus emociones que son llevadas como el viento. Agarra mucho coraje. Cuidado con el coraje. A veces en una relación nos enojamos con alguien o en el trabajo nos enojamos con el jefe, y dice Efesios 4:26, si te enojas, somos humanos, enojarse no es pecado. ¿Sí? Va a decir, amén, gracias hermano, porque yo soy bien enojón. No, enojarse no es pecado, somos humanos. A veces nos enojamos y sabemos que no estamos bien en enojarnos, pero nos sentimos enojados, ¿verdad? El enojo es algo que se siente, que a veces no planeas. Tú no dices, mañana como a las 3 de la tarde me voy a enojar bastante con mi jefe. Mañana como a las 4 de la tarde me voy a enojar con mi vieja. No, con mi esposa, dicen. Me voy a enojar, así se habla en algunos matrimonios. Me voy a enojar con mi viejito. No, uno no piensa en eso. De repente pasa una tontería. Oye, ¿me pasas el control remoto? No puedo, agárralo tú. Ay, sí, pero bien que yo sí te hago favores y tú no me los haces. Ah, pues si tú quieres, ahí está. Ah, pues vete para allá. Y pum, el azotón de puerta, 4 días enojado sin hablarse por un control remoto. A veces sí pasa, una tontería y se hace el pleito. Bueno, una vez que se enoja una persona, Saúl dijo, estoy bien enojado con los filisteos. ¿Y sabes qué? Nadie del pueblo que está defendiendo a sus hogares, sus familias y sus clanes de estos sinvergüenzas que vienen a atacarnos, nadie va a comer. Maldito el que coma algo, así dice la Biblia. Suena fuerte, pero así dijo. Maldito el que coma algo, y el que coma a la pena capital lo matamos porque yo soy el rey. Y aquí mis chicharrones truenan. Entonces dijo eso y dice, maldito el que coma antes de derrotar a mis enemigos. Entonces pasa, mire, oye, si tienes una guerra que pelear,
con una persona. Imagínate que vas a correr un maratón de 10 kilómetros. ¿Tú crees que es algo sabio decir, y no como nada ni tomo agua hasta que gane el maratón? No, hombre, vas 1 kilómetro y te desfalleces y te mueres, ¿verdad? ¿Es una tontería o no? ¿Sí? Y a veces cuando uno empieza a ser guiado por su orgullo, porque y va a ver y me las va a pagar y le voy a mostrar que sí, y empieza uno a tomar decisiones tontas. Cuando uno se guía por el enojo se ciega. Por eso la Biblia dice, enójate, pero no permitas que el enojo te lleve a fallarle a Dios, al pecado, a destruir a otra persona, actuar con malicia y maldad, con alevosía, con ventaja. Dice, ni des lugar a Satanás en tu vida. Porque Satanás eso es lo que quiere, agarrarte vulnerable, enojado con alguien y estás peleando con la esposa y vas a ver, y mire, le dice eso y su hijo, su propio hijo Saúl, que David amaba, llega sin haber oído la maldición que su padre dijo. Y van entrando a una ciudad cansados, van a pelear con los enemigos y tiene una varita en su mano, Jonatán, y de repente ve que hay un montón de miel. Y esa miel, ven que hay un montón de miel y esa miel, pues tiene hambre, agarra y mete la miel y dice la Biblia que sus ojos brillaron. ¿Te ha pasado que a veces estás así como desfallecido, ya tengo hambre y de repente comes algo? Mi hija a veces tiene hambre y se pone de mal humor y empieza, llorona, ya hija, por favor, párale. Y le das una torta o le das un chocolate o le das una, no, la alimentamos bien también. Le das algo de comer, arrocito, pollito y empieza a comer, y empieza a bailar y hasta se para y se empieza a dar vueltas y que princesa y todo. Haz de cuenta que le pusiste batería, ¿no? Le pusiste contenta. ¿A alguien habrá salido? A mí también me pasa eso, que me pongo contento cuando como. Entonces, a veces se nota, a veces más que otras. Pero total que dice la Biblia que le brillaron los ojos a Jonatán porque se recargó de energía y de pilas. Y entonces cuando se enteró Saúl lo que había pasado, no sabía quién, se enteró que alguien llamó, a ver, ¿quién comió para que muera? Y era su hijo y todos, no, pues no digas nada, porque este hombre es bien terco, va por su orgullo, va a querer matar a su hijo. No, que no fue nadie. Y echan suerte, Señor, muéstranos dónde. Y cae en él y en su hijo y finalmente en su hijo. Hijo, me has causado gran dolor, tú eres el que comiste, yo lo maldije, tienes que morir. Y el pueblo dijo, no, ¿cómo lo vas a matar si él nos acaba de guiar en una victoria? No hagas eso. El pueblo salvó al necio cabezadura de matar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque dio su palabra. Y aquí yo digo la palabra y se cumple. Hay gente así, ¿verdad? Que es lo que yo digo, ¿verdad? Como se han oído de Emiliano Zapata, ¿verdad? Cuando su esposa le dijo a Zapata, era un caudillo mexicano, le dijo, ¿a dónde vas, Zapata? Dijo, no voy a pata, voy en caballo. Mostró gran insensatez militar, desfallecía el pueblo. Aquí el hermano, él es nieto de un revolucionario mexicano de Durango. Bueno, Jonatán comió sin saber y el pueblo salvó a Jonatán de ser muerto por su propio padre. ¿Sabe cuál es el problema? A veces estamos en el matrimonio y mira, me haces una más y nos separamos, me divorcio de ti. Y usamos la palabra divorcio y ¿qué hace el otro? Sí, pues vete si quieres. Ay, ya me dijo que me fuera y yo le dije que sí. Pues ahora voy a quedar mal si no lo hago. Voy a quedar como que no tengo fuerza, como que no tengo palabra. Pues para que veas que sí, me voy. Y yo me voy. Y se va y hace la maleta y se va. Y el otro, pues a ver que pida perdón ella. Ay, que pida perdón él. Pero a veces decimos palabras y por el orgullo no queremos retractarnos de nuestra palabra. ¿Sí o no? ¿Qué aprendemos de la vida del rey Saúl? Esto no es todo. La siguiente semana vamos a continuar. En la misma iglesia, en la misma banca y a la misma hora. La siguiente semana vamos a continuar. Pero quiero que reflexionemos esto. Hablando en serio, vamos a dejar aquí el mensaje. Pero quiero que reflexionemos esto. Dios nos ofrece una vida preciosa de su mano. No una vida sin problemas, porque todos vamos a enfrentar dificultades. Yo sé ahorita como familia ustedes están pasando. Yo con mi papá también está en una cama. La semana tuve dolor de espalda. Somos humanos. Dios nunca dice que al estar en la tierra no vamos a sufrir las consecuencias de los pecados de otros y de estar en un lugar donde nos enfermamos, donde somos débiles, donde si no trabajas no pagas la renta, donde a veces hay problemas en el trabajo. Dios nunca en la Biblia dice, acércate a Cristo y todo es color de rosa y
todos tus problemas se van a arreglar y vas a tener una vida hermosísima. No, la Biblia nos dice que al venir a Cristo vamos a tener paz, a pesar de las circunstancias. Dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción, van a pasar tribulaciones y problemas, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo, no están solos, nada les podrá separar de mi amor, yo puedo dar paz, yo puedo responder, mostrar mi poder, y Dios nos ofrece todo eso y más, pero no nos ofrece que no vamos a pasar por problemas. A veces los problemas son los que nos acercan a Dios, los que nos muestran la necesidad de depender de Él. Pero lo que hoy aprendemos del rey Saúl es que fue un hombre que Dios había bendecido mucho, pero él tomó esa bendición que Dios le había dado y se la atribuyó a sí mismo. Ojo, si alguna vez te va bien en la vida, Dios te empieza a bendecir. Siempre, 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 todos nosotros, incluyéndome yo, reconozcamos que es la gracia y la misericordia inmerecida de Dios. Si nos va bien, a Dios sea la gloria, Señor. Gracias, Señor, por eso. Si nos va bien, que no te llegue a creerte y empezar a desobedecer a Dios para quedar bien, para que tus amigos, ¿qué me van a decir que no voy al party? ¿Qué pasa? Yo sé que va a ser un party donde voy a terminar haciendo lo que no debo y terminar mal, pero ¿qué van a decir que no vaya? No te preocupes, honra a Dios sobre todas las cosas, y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Deja tu orgullo a un lado. No permitas que tu orgullo destruya relaciones en tu vida y te lleve a locuras y tonterías como lo que hizo Saúl, que estuvo a punto de matar a su propio hijo. A veces por el orgullo se destruyen familias, matrimonios, hermandades, familias, y la única manera que vamos a cuidar nuestro corazón que eso pase, ¿cómo es? Sometiéndonos a Cristo, revistiéndonos de la humildad que Cristo mostró y que Cristo nos ofrece. ¿Por qué no